Bienvenidos a un nuevo capítulo de Hacia el Sur con Odisea en Ruta. Estamos en Termas el Amarillo, acá en un sector hace 2 años bien turístico de Chaitén, pero nos contaban que hace 2 años acá hubo un aluvión que destruyó todo esto. El dueño de las termas también desapareció, quedaron las piscinas, acá abajo hay otras, con agua caliente obviamente. Allá se puede ver gente, casa, y arrasó con todo esto. Y hoy día quedó así, pues, abandonado, recinto municipal. Dice que está prohibido el ingreso a las piscinas, pero igual hay gente bañándose en las piscinas. Prohibido el uso de las termas. El aluvión ocurrió más arriba, arrasó con todos estos árboles, piedras, todo lo que se encontró. Imagínate lo último que vieron la gente. Lo último que vio la gente que vivía acá. Son cerros que están bien parados, bien inclinados. Entonces, claro, el peligro sigue latente, así que nos decían que con cuidado por estos lados. Esta agua no está caliente, está helada. Pero muchas pozas, hay muchos como riachuelos con agua tibia. Esta está un poco más tibia. Mientras más roja, está más tibia por el azufre. A ver. No está. Hay una puerta ahí. A ver, voy a meter la mano aquí en el agua. Pero no se ve. Está helada. Sí. Héctor Miller. Claro, acá se puede ver como la naturaleza ya tomó todo esto era una terraza para esta piscina. Y claro, la naturaleza ya está avanzando y se tomó todo esto. Recuperó todo esto. A ver si me puedo. No creo que me caiga el agua, po. Me pasaría ágil. Oh, esta está exquisita.
Estamos acá, lago Roselot. Ahí está la carpa, está un poco desordenado porque estamos secando cosas. Un lugar maravilloso. ¿Por qué estamos acá? Esperando el resultado del PCR. Exacto. Poder pasar. Mientras esperamos los resultados del PCR, unos chicos nos invitaron a avanzar lo más cercano al paso de la junta, que cuando están haciendo el control, desde donde se toma el PCR hasta el control son 160 y 145 kilómetros. Entonces teníamos miedo de no alcanzar a cruzar para poder pasar a la 11ª región. Así que aceptamos, subimos. Estamos aquí a un lado del paso a la junta donde están haciendo el control. Hoy día dicen llegar nuestros resultados. Acampamos en este sector, un poquito más allá en la orilla. La vegetación llega hasta la orilla, pero hay siempre unos espacios donde hay unas playas chiquititas de arena. Ahí se puede ver, hay otra playa detrás de esos árboles. Y hoy día los chicos, ellos hicieron el resultado un día antes que nosotros, entonces ellos se van. Entonces vamos a ver qué pasa. Nuestros resultados también deberían estar para hoy día. Así que eso. Hoy día debiésemos cruzar hacia la junta. Y les quería mostrar esto, mira. La copia de las Torres del Paine. Precioso lugar. Ya 8 de la mañana, estamos armando las cosas porque vamos a cruzar. Acá no tenemos internet, no tenemos señal. Y vamos a llegar hacia la junta para ver si podemos recibir un poco de señal, ver si nos llegó el resultado del PCR. Y en caso de ser negativo, vamos a tener que buscar un camping por ahí cerca del control, paso de control. Bueno, también les contaba que conocimos unos chicos que nos trajeron de Chaitén, súper buena onda, y nos han ofrecido cargar las bicicletas, las cargaron arriba, en el donde pasa aquí. Y cargamos la bicicleta arriba del auto. Y la operación es la siguiente. Mira, la dificultad de esto, de todos los ciclistas que hemos estado acá, es la siguiente. El PCR se hace en Chaitén, que está a 145 kilómetros de la junta. El control lo hacen en la junta. El resultado se demora 3 días. Y para poder pasar a la junta te piden un PCR hecho 3 días antes. Entonces, tenés 3 días para llegar de Chaitén a la junta y poder cruzar. Y es, la verdad, un camino muy difícil. Lo hicimos el lunes a las 4:30 de la tarde. Y era muy tarde para hacer pedalear ese día, todos se vinieron ese día. Así que tuvimos que hacer esto de tomar un auto. Y ahora los chicos se van. Estamos nosotros a 15 kilómetros de la junta. Así que vamos a ver cómo lo resolvemos.